Muy bien. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio sobre los elementos de la verdadera adoración. Quería nomás anotar algo del tema anterior, solo por si acaso, para que no queden dudas. Estábamos hablando de que acerca de cuando se profana la Santa Cena, ¿no? Acercarse al Señor, a la mesa del Señor indignamente. Y decíamos que eso no quiere decir que si hemos pecado, que si, ¿verdad? Porque pues todos somos indignos en ese sentido. Pero también y que de hecho la cena es un estímulo para volvernos a la comunión con el Señor, para reconciliarnos con Él, eso es verdad. Pero quería hacer una aclaración ahí. Eso no quiere decir que, por ejemplo, si una persona, un hermano en la iglesia, no sé, está en un proceso de disciplina, ¿ve? Conocido públicamente por la iglesia, por alguna razón, y esa persona persiste en su pecado, en su vida de pecado. Bueno, obviamente, yo creo que ahí ya quizás por recomendación de los pastores, etcétera. Entonces esa persona pues sí va a dejar de tomar la cena del Señor, por lo menos hasta que no se arrepienta. ¿Ve? Hasta que no, porque una de dos, puede, si es un creyente, está en una situación muy mal, o puede que ni siquiera sea creyente. ¿Ve? Entonces, en esa situación, pues claro, obviamente debe abstenerse también. Bien, vamos a continuar con otro elemento. A ver. Sí. Otro elemento de la verdadera oración es la oración pública. La oración pública, dice el texto también en Hechos 2:42, que perseveraban en las oraciones. Las oraciones. En primer lugar, debe advertirse que el énfasis de nuestro texto está en la oración pública. Sí. O sea, no está hablando de cualquier oración. En teoría, las oraciones podrían referirse a las diferentes oraciones que se ofrecen durante la adoración. Como les decía, no estamos hablando simplemente de orar. Bueno, sabemos que esa es una responsabilidad de todo creyente, ¿no? Y un privilegio también, el poder acercarse al Señor. Pero no, las oraciones aquí están directamente relacionadas con el aspecto público del servicio cristiano. En la adoración reformada, por ejemplo, a lo largo de la historia, estas podrían incluir la oración de adoración e invocación, ¿sí? O sea, como elemento de la oración, la adoración. La oración de confesión de pecados también. La oración de acción de gracias. La oración de súplica o de peticiones también. Entre otras. Pero básicamente esos son como los tipos de oración que se pueden ofrecer en un servicio de oración pública. A veces los autores también mencionan la oración por iluminación, como por ejemplo antes de predicar, ustedes saben, siempre invocamos el nombre del Señor, porque obviamente no hay nada nuestro, toda buena dádiva y todo un perfecto viene de lo alto, así que tenemos que suplicarle al Señor eso, ¿no? Que nos ilumine. Y también por bendición de la congregación, más que nada al final del culto, en fin. La oración pública es un elemento esencial en el culto a Dios y es sumamente importante para el buen desarrollo y crecimiento de la iglesia. Así como no podemos sobrevivir sin la predicación fiel de la palabra de Dios, tampoco podemos sobrevivir sin las oraciones. Y en un sentido, en un aspecto público. Si hablamos, por ejemplo, de la iglesia del Antiguo Testamento, miramos cómo Dios le dio la victoria a Judá sobre Moab y Amón en tiempos del rey Josafat. No vamos a ir allá, pero en 2 Crónicas 1 al 15
Ustedes pueden leer cómo el Señor le dio la victoria a Judá sobre estas naciones paganas. Y es que el pueblo se juntó en uno solo para orar, para clamar al Señor. También podemos observar la reacción de Esdras y el resto del pueblo cuando los hijos de Israel tomaron para sí mujeres de extranjeros. Esdras leyó la ley, la explicó y todos estaban poniendo cuidado, atención a lo que se estaba enseñando y hubo confesión pública de pecado. Y en el Nuevo Testamento pues vemos la práctica de la oración pública en la iglesia primitiva también. En varios textos. Pero en la exhortación apostólica, bueno, ahí es donde vamos a tomar lugar. Perdón, estoy mirando aquí. ¿Dónde está? Ok. En la exhortación apostólica vemos el tema de la oración. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6 y el versículo 18, ahí tenemos al apóstol pidiéndole a los hermanos de esta iglesia, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, la misma palabra que se usa en Hechos, para hablar de que hay que perseverar en la oración, ¿no? Perseverancia y súplica por todos los santos. Y en Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3 dice, perseverad, la misma palabra, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra de Cristo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Okay. Pablo aquí está pidiéndole a los colosenses exactamente lo mismo, que como iglesia perseveren en la oración, específicamente para que el Señor abra puertas. Y así pudiéramos, bueno, este texto creo que es importante también, en 1 Timoteo 2, versículos 1 al 3. Esta carta a Timoteo, hermanos, escuchen, aunque fue dirigida al pastor de una iglesia, tiene el propósito de instruirlo en aquellas cosas que deben hacerse en la iglesia, especialmente cuando se reúne para adorar a Dios. Antes de revisar el texto que les dije, quiero que escuchemos esto. En 1 Timoteo 3, versículo 14, si quieren ir allá. 1 Timoteo 3, verso 14. Aquí encontramos el propósito por el que Pablo escribió esta carta. ¿Sí? Y allá dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ahora, ¿con qué fin Pablo le escribe a Timoteo? Versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Oyeron eso? Pablo escribe esta carta a su hijo amado Timoteo, que era pastor de Éfeso, para que si tarda, como dice ahí, sepa cómo conducirse, ¿en dónde? En la casa de Dios. Ahora, esto es importante porque cuando estamos hablando de la casa de Dios, esto tiene una importancia mayor. No es lo mismo, por ejemplo, si hablamos de la decoración de una casa. En la casa, ustedes como creyentes tienen la libertad de decorarla a su gusto, como mejor les parece. Incluso hasta en tiempos de Navidad, que si quieren poner luces, un árbol, bueno, eso es libertad del creyente. O sea, ahí, pero en la casa de Dios,
Ahí está la diferencia. En la casa de Dios se debe hacer solo lo que Dios dice, porque es de Dios, no nuestra. ¿Sí? Esto también tiene que ver con el hecho de que Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por lo tanto, en la iglesia se debe hacer solo lo que el Señor de la iglesia dice que se debe hacer. Entonces, teniendo en cuenta, quise traer este texto, hermanos, para que sepan que el propósito de esta carta de Timoteo era para que supiera él cómo debía conducirse en la casa del Señor. ¿Sí? ¿Cómo debía conducirse? Ahora sí, teniendo eso en mente, miren el capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Ahora, ya sabiendo cuál es el propósito de la carta, pregunta, ¿en qué contexto Pablo está hablando de la oración? ¿Está hablando de la oración privada, personal? No, está hablando de la oración pública, de la oración de la iglesia. Y mire lo que dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí Pablo está exhortando a Timoteo a que no dejen de orar públicamente por los reyes y por los que están en eminencia, para que todos vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahí entonces tenemos un mandato a la oración pública. Y es que, mis hermanos, escuchen esto, la iglesia es sostenida por Dios, ¿sí? Ya sabemos, Dios es el dueño de la iglesia, Él es el que la sostiene, pero la iglesia es sostenida por Dios gracias a las oraciones de los santos. Las oraciones es un asunto muy importante en el tema de la adoración pública, la oración. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, y creo que aquí es donde voy a enfocarme la mayor parte del tiempo, es ¿y cómo orar en el servicio de adoración? ¿Cómo oramos en el servicio de adoración? Yo creo que está clara la exhortación apostólica, ¿no? A orar en público. Pero ahora la pregunta que sigue es ¿cómo orar en el servicio de adoración? Y el texto clave para entender este tema está ahí mismo en 1 Timoteo y en el capítulo 2, como ya vimos en los primeros versículos, Pablo está exhortando a la oración. Por lo tanto, debemos tomar este texto como base para entender la oración pública y cómo dirigir esa oración corporativa. Entonces, en el versículo 8, miren ahí, de 1 Timoteo 2, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahí está la manera como se debe orar. Vamos a ver varias cosas a la luz de este texto, como les digo, del versículo 8. Primer punto, primera pregunta. ¿Quiénes son las personas designadas para orar en la adoración pública? Versículo 8. Quiero pues que los hombres. Esta palabra hombres es la misma que vimos hace un rato en 2 Timoteo 2:2. ¿Recuerdan? Esto que has aprendido de mí encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar a otros. ¿Recuerdan? Y es el mismo término, hombres, masculino, en masculino, y indicando adultez o madurez. Así que, para empezar, ¿qué está descartando? Otra vez, mujeres y niños. Está descartando mujeres y niños. Dice hombres. Esto ya lo dije. Por consiguiente, Pablo quiere ordenar que sean los hombres, no las mujeres o los niños, los que oren en las reuniones públicas de la iglesia
de Cristo. ¿Sí? Lo mismo podemos decir, bueno, ya lo vimos en la predicación. Pablo le dice a Timoteo, encarga a hombres fieles, ya lo vimos. Y lo mismo podemos decir también de los cantos. ¿Ve? Y en su momento, si alcanzamos a llegar ahí, lo veremos. Pero la idea aquí es, hermano, que las personas designadas tienen que ser hombres. Ahora, la razón de esto, hermanos, es que el liderazgo de todo tipo en la casa de Dios, acuérdense lo que vimos en el capítulo 3, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios, ok. Entonces, la razón de que en la casa de Dios oren los hombres es porque el liderazgo y por lo tanto todas las reuniones formales de la iglesia siempre está restringido a estos hombres por Cristo y sus apóstoles. Y ahorita vamos a aclarar algunas cosas. Miren en 1 Corintios 11:3, que va, bueno, pues por lo menos establece el principio. ¿De por qué? Porque ya saben, hay algunas personas, ¿verdad? Obviamente sin fundamentos, yo sé, pero que tienen a Pablo por machista. Porque dice, pues es que eso lo dijo Pablo, ¿ve? O que dice, no, pues es que hay que tomar el contexto cultural y que, sí, claro, por supuesto que lo es, pero acuérdense, aquí está hablando claro el apóstol. Dice, quiero pues que los hombres oren. Ahí no está diciendo, no, es que por esta u otra situación, simplemente está diciendo, quiero pues que los hombres oren. Entonces, en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis, y es por esa razón, hermanos, por lo que les voy a leer, que Pablo remarca este principio cuando hablamos de la oración pública. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. ¿Y la cabeza de la mujer? El hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Ven que hay un principio de autoridad ahí? Está Dios, ¿no es cierto? Está Cristo. Claro, obviamente Cristo es partícipe de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Ya sabemos. Él y el Padre uno son. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese no es el punto aquí. Aquí está hablando solamente de autoridad. El Padre, Cristo, y después el hombre, y después la mujer. Otra vez, no está hablando de la naturaleza, no está hablando de la esencia del ser. No es que el hombre es superior en esencia a la mujer. Es así como en esencia el Padre no es superior al Hijo, en esencia el hombre no es superior a la mujer. Pero es el principio de autoridad establecido por Dios. Punto. Así que si alguien quiere pelear, al final de cuentas tiene que pelear con Dios, que fue el que estableció ese principio. Y en 1 Corintios 14, versículos 34 y 35, ahí Pablo es más radical y más directo cuando dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias. Ahí está más claro. Porque no les es permitido hablar. Antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa. Porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Otra vez estamos hablando de un contexto formal. ¿No es cierto? No quiere decir que está 100% restringido la participación. Por ejemplo, si en un estudio bíblico, vamos a ponerlo así, en un estudio bíblico se está exponiendo algo, la mujer puede preguntar, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de la adoración pública, del servicio de oración específicamente, Pablo dice ahí que calle. Dios ha ordenado el liderazgo masculino para la raza humana en general. De hecho, ese principio no solamente es en la iglesia, es un principio universal, ¿no es cierto? Que Dios estableció y es masculino.
Así que ese debe ser el principio que también opera en la iglesia. Aparte, hermanos, hay también en 1 Timoteo 2, en el texto donde estamos, para que vean que estamos hablando otra vez de la adoración pública. Y reforzando el mismo principio, dice en el versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Aquí esto está reforzando lo que vimos en la primera hora, otra vez, de quiénes son los llamados a predicar el evangelio. ¿Ve? Dice, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. En otras palabras, que la mujer no ejerza un lugar de autoridad mientras estamos en ese momento específico de adoración. Ahora, en segundo lugar, el lugar contemplado. Ya hablamos de las personas designadas, son hombres. El lugar contemplado dice en todo lugar. Esa traducción en todo lugar o donde quiera parece sugerir que Pablo quiere que nos sintamos libres de orar donde quiera todo el tiempo. Y por supuesto, deberíamos sentirnos libres de hacerlo. Eso es verdad. Pero no es lo que Pablo está diciendo aquí. Somos libres de orar donde quiera y en cualquier momento, por ejemplo, en nuestra mente, ¿no es cierto? Como algo más personal. Pero no es de lo que Pablo está hablando aquí. Cuando Pablo dice que los hombres oren en todo lugar, la referencia es a todo lugar donde la iglesia se reúne para la adoración. Eso es lo que significa aquí. Todo lugar se refiere donde la iglesia se reúne para la adoración. Comentábamos hace un momento en el almuerzo, una hermana preguntaba acerca de por qué los creyentes en el primer siglo se reunían en las casas y todo eso, ¿no es verdad? Entonces, les decía porque, así es como se empiezan siempre las iglesias, se empiezan en casa de un hermano, en casa de otro, ¿verdad? Y de hecho, otra vez, en su momento no habían ni edificaciones o templos como los que tenemos ahora. Pero el punto es, como alguien ha dicho, en todo lugar no se refiere a la adoración privada, es decir, la adoración de una o varias personas en casa. Más bien significa en todo lugar, en toda ciudad o pueblo donde haya una congregación y donde se celebre la adoración pública. En otras palabras, este mandamiento de Pablo de que los hombres oren no es exclusivo para la iglesia de Éfeso, que pues es donde Timoteo pastoreaba. No. Este mandamiento rebasa esos límites o esas fronteras. En todo lugar o en todo lugar donde se reúnan con el propósito de adorar a Dios. Entonces, es ahí que los hombres deben orar. Ahora, esa interpretación, hermanos, es correcta no solo porque lo estoy diciendo, no. Veamos al menos 3 razones de por qué esa es la interpretación correcta del texto. De que todo lugar se refiere a todo lugar donde la iglesia se reúne o se congrega. En primer lugar, hermanos, esta interpretación concuerda con el tema general de la carta. Ya lo vimos hace un momento en 1 Timoteo 3. Allí Pablo dice explícitamente que su propósito en 1 Timoteo es instruir a Timoteo en la conducción de su ministerio en la iglesia. ¿Cómo debes conducirte en la iglesia de Dios? Esta es la manera como debes conducirte. No está hablando en términos generales. O no está hablando de cualquier lugar, no, está hablando de la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. En esta carta, Pablo no se dedica a dar instrucciones espirituales a cristianos individuales en su andar privado con Dios. No.
Él está dando instrucciones al pastor Timoteo sobre la iglesia, que es la casa de Dios. De este modo, por ejemplo, en el capítulo 3 también da normas oficiales para la iglesia. Y aquí en el capítulo 2 está dando normas en cuanto a la oración de la iglesia. Así que tiene que ver, cuando dice en todo lugar, se está refiriendo a todo lugar donde la iglesia se reúne formalmente para adorar a Dios. En segundo lugar, está claro que en el contexto posterior del versículo 8, Pablo está pensando en las reuniones de la iglesia. Habla de las reuniones de la iglesia en las que hay enseñanza y de cómo debería vestirse y comportarse las mujeres cuando van a esas reuniones. Sí. Así que, otra vez, es claro, el contexto está definiendo cuál es ese lugar, o todo lugar, como dice ahí. Y en tercer lugar, está claro que él está pensando en las reuniones formales de la iglesia debido a los mandamientos contrastados que se dan a los hombres para que oren y a las mujeres para que guarden silencio en su contexto. Así que yo creo que no debemos tener dudas en cuanto a que todo lugar allí se refiere precisamente a todo lugar donde la iglesia de Cristo se reúne para adorar a Dios. Ahora, escuchen esto. A las mujeres quizás sí se les permita orar o dar instrucciones informales. Escuchen esto, informales. Es decir, por ejemplo, una hermana puede enseñar a otra hermana, ¿no es cierto? Por supuesto que lo puede hacer. Una hermana de repente puede dar gracias a Dios por los alimentos. Está bien, pero solo en situaciones más informales. Las mujeres judías de Filipos, por ejemplo, se reunían en el río para orar. Vemos eso. Las 4 hijas vírgenes de Felipe profetizaban e incluso, oigan esto, Priscila instruyó a Apolo en todo esto en situaciones distintas a las reuniones formales. Nosotros tenemos allá en Corintios cuando Pablo hace mención de eso, de cómo Priscila y Aquila instruyeron a Apolos. Porque ustedes se recordarán, Apolos, aunque era elocuente, tenía palabra, pero ¿qué le faltaba a Apolos? No sé si saben. En Hechos, creo que lo tenemos, cuando se dice que se habían sido bautizados en el Espíritu. Y dice, pues es que ni hemos escuchado que hay Espíritu. Y Apolos había estado predicando ahí. Entonces, noten cómo aún en un contexto informal, esta mujer instruye a un hombre, ¿ve? Pero solamente en ese contexto, no en la iglesia de Cristo, cuando se reúne para adorar. Ok, las lecciones aquí, a partir de esto, son para nosotros las siguientes. Es de vital importancia, hermanos, no aplicar de forma general y sin restricción de los mandamientos de Pablo que se dan aquí. Él está hablando de las reuniones formales de la iglesia y no de otras situaciones. Pablo no está diciendo que las mujeres no pueden orar, quizás en un grupo pequeño. No está diciendo que no pueden orar con otras mujeres o que no puedan instruir a otros en un lugar o en un contexto más informal. Solo está diciendo que las mujeres no deberían guiar a la iglesia en oración cuando se reúne como la casa de Dios. Eso es lo que está enseñando el apóstol. Es crucial en este y muchos otros asuntos que distingamos la regulación divina de la casa de Dios y su regulación con el resto de las actividades humanas. Como les decía, cuando hablamos de otras cosas afuera de la casa de Dios, fuera del contexto del templo de Dios, ok, ahí, digámoslo así, pueden haber más libertades. Pero cuando estamos hablando de la casa de Dios y de la adoración que rendimos a Dios, ahí tiene que ser solo lo que la Escritura enseña. A propósito, y antes de continuar, quiero hacer este paréntesis.
No sé si han escuchado hablar algo sobre el principio normativo y el principio regulador en tema de la adoración. Los que creen y enseñan el principio normativo, ellos dicen o afirman que lo que no está prohibido claramente en las Escrituras, entonces está permitido en la adoración. Oigan eso. Si no está explícitamente prohibido, entonces está permitido. Ahora, el principio regulador enseña que si no está mandado en las Escrituras, entonces quiere decir que está prohibido. La pregunta es, ¿por cuál de esos dos principios nosotros vamos a regirnos? ¿El normativo o el regulador? Esa es la pregunta, ¿no? Si nos vamos por el normativo, de que si no está estrictamente prohibido, podemos hacerlo, hermanos, eso va a dar una libertad a los hermanos para implementar en el servicio de adoración cuantas cosas se les ocurra. Oh, es que en la Biblia no está prohibido el teatro. Es que en la Biblia no están prohibidas las luces y el humo. Es que en la Biblia... Y entonces así podemos seguir. ¿Se dan cuenta del peligro de irnos por el principio normativo? Pero si nos vamos por el principio regulador, ahí no vamos a errar. Porque vamos a hacer lo que el Señor dice que hagamos. Punto. Y de hecho, hermanos, esa es la razón de por qué yo estoy trayendo este tema aquí. Para que sepamos cuáles son esos elementos que sí debemos traer en el servicio de adoración. ¿Y cómo? Cerrando ese paréntesis, sigue diciendo el texto, levantando manos santas. Y esto nos habla de la pureza exigida. Otra vez, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, ya saben lo que significa eso, como levantando manos santas. En el mundo de Dios, el privilegio siempre viene acompañado con una gran responsabilidad. El privilegio que tienen los hombres de orar en la casa de Dios viene con la responsabilidad de orar de una manera que agrade a Dios. Por eso Pablo no se centra en la forma externa de las oraciones, más bien se centra en el espíritu interno. Pastor, pero él dice levantando manos. Sí, por supuesto que sí. Pablo se refiere a la cuestión externa de la postura en sus mandamientos con respecto a cómo deberían orar los hombres. Habla de levantar manos. Ahora, la cuestión de levantar las manos en la adoración o no, yo sé que eso puede ser un asunto de controversia, pero basta decir que las palabras de Pablo aquí hacen evidente que está bien que cuando estamos orando en la iglesia, levantemos nuestras manos a Dios. O sea, no está prohibido. Siempre y cuando no lo hagamos de manera ostentosa, extravagante u orgullosa, levantar las manos a Dios en la oración es algo apropiado. ¿Ven? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, por eso se dijo, siempre y cuando no lo hagamos de manera ostentosa, extravagante u orgullosa. ¿Qué es lo que lamentablemente ocurre en muchos lugares? Levantan las manos porque ven al líder de adoración levantando las manos, ¿cierto? O incluso les dicen, levanten las manos. Ha pasado, ¿verdad? Bueno, esa no es la motivación para levantar las manos. Si alguien quiere levantar las manos, es apropiado siempre y cuando otra vez tenga la correcta motivación. Pero por otro lado, Pablo tampoco dice que debemos levantar las manos. No es tampoco un mandamiento. La lección práctica para nosotros es que
Por un lado, no existe ningún mandamiento que exija al pueblo de Dios en general a levantar las manos en la adoración. No existe tal cosa. Las palabras aquí no son un imperativo. Oigan eso. Las palabras aquí no son un imperativo o un mandamiento, sino un participio de circunstancia acompañante. O sea, parecía que ahora sí, como dice, en la cultura y eso, cuando oraban, ¿verdad? La gente solía levantar las manos. Bueno, si ese es el caso, quiero que levanten las manos, ¿verdad? Pero como dice aquí, manos santas. Manos santas. Dios y lo que es santo es sin defecto, o mancha, o mezcla, o contaminación. Y aquí viene el punto. Otra vez, Pablo solo está tomando lo de levantar las manos porque quizás era una práctica que se tenía. Pero el mandamiento no es a levantar las manos. Lo realmente, lo que Pablo quiere, a lo que quiere apuntar con eso de levantar manos santas, es a levantar manos puras o un corazón limpio. Porque al final de cuentas, Dios no necesita que levantemos las manos, ¿o no? Porque Dios lo que mira es el corazón. Eso es lo realmente importante al final de cuentas. Y lo he dicho otras veces, no sé si aquí, pero la oración, hermanos, antes que levantar manos, antes que siquiera pronunciar palabras, la oración es ante todo una actitud del corazón. Eso es lo primero y más importante. La oración es primariamente una actitud del corazón. Así que no importa cuánto levante las manos o no importa cuán elocuente seas en la oración, si tu corazón no es recto para con Dios, de nada sirve. Como dice el Salmo 66, versículo 18 y 19, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. No me escuchará. ¿Cómo podemos hacer esto, hombres? Porque si ese es el caso, otra vez, si observo iniquidad en mi corazón, pregunta, ¿cuántos de nosotros nos miramos introspectivamente y no encontramos iniquidad? Ahí sí tenemos que levantar la mano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros levantar manos santas a Dios? Bien, hermanos, solo mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Levantar manos puras a Dios no requiere perfección, sino purificación por medio de la sangre purificadora de Jesucristo. En otras palabras, y yo creo que a todos los que de alguna manera tenemos participación en la adoración pública, esto incluye pastores, maestros, líderes, etcétera, debiéramos hacer esa mirada introspectiva antes de subirnos a ministrar. Antes de subirnos a ministrar, debemos hacer esa mirada introspectiva. Y como dice el salmista, si hemos hallado iniquidad, ¿qué debemos hacer? Corre, huye a los pies del Salvador. Esa es la única manera como podemos levantar manos santas el día del Señor. Esa purificación solo puede tener lugar mediante la sangre purificadora de Jesucristo. Mire cómo dice 1 Juan 1, versículos 7 al 9. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo
pecado? ¿Cuál es la única manera que podemos nosotros venir el día del Señor y con limpia conciencia levantar manos? O orar en público, levantar nuestras voces a Dios. Viniendo de regreso a los pies de Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, eso es lo que debiéramos hacer. Otra vez, antes de subirnos a ministrar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hombres, hablo a hombres porque ya dijimos, esto de la oración, de la predicación, se le ha dado principalmente al hombre, ¿no? Por eso me dijo a ellos, claro, todos por supuesto debemos en ese sentido revisarnos, examinarnos, pero hombres, no oren en ese sentido públicamente. Si hay pecados conocidos y no confesados en su conciencia en la iglesia. Aquel texto dice que hay que levantar manos santas, manos puras. Por otra parte, no permitan que el pecado que han confesado y cubierto con la sangre de Cristo les impida orar. Esto también es importante. Pecado confesado, pecado perdonado. Y pecado perdonado, pecado olvidado. Claro, yo sé que eso es palabras de hombres, eso no es importante. Pero el punto aquí es, hermanos, si es verdad que Dios en Cristo ya me ha perdonado de ese pecado y me ha liberado de su poder, no debemos permitir que esos recuerdos del pecado que tuve en algún momento impidan que yo me acerque al Señor y para dirigir al pueblo de Dios. La contaminación y la suciedad del pecado son limpiadas realmente en la sangre de Cristo. Así que esa es la forma como nosotros podemos levantar manos santas. Solo el Evangelio de Cristo puede darnos manos y corazones puros, no nuestras obras. Nosotros no estamos aquí, nosotros no nos paramos aquí, hermanos, ustedes saben, nosotros no nos paramos aquí porque somos mejores que otros. Ese no es el punto aquí, no hay mérito en nosotros. Esto es simplemente un don de la gracia de Dios. Pero es solo el Evangelio de Cristo el que puede darnos esas manos y corazones puros. El Evangelio es la solución a la suciedad de nuestras manos y corazón. ¿Quieres ser limpio? Hay una fuente, como dice un himno, carmesí, de sangre de Manuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Y Dios, hermanos, esto aprovecho para decirlo, Dios ha prometido perdón diario para pecados diarios. Oigan eso. Dios ha prometido perdón diario para pecados diarios. ¿Y cómo yo sé eso? ¿O cómo puedo afirmar eso? Bueno, porque el Señor Jesús, precisamente en la oración, o más bien en el modelo de oración que nos dejó en Mateo 6, una de las peticiones que tenemos allá es, y perdónanos, ¿no es cierto?, de nuestras deudas. Ahora, rápidamente una nota aquí. Cuando el Señor está orando, está enseñando a orar, ¿a quién se está dirigiendo primero? A los discípulos, les está enseñando a orar. Ahora, número 1. Número 2, ¿cómo empieza esta oración? O sea que esta oración no es para cualquiera. ¿Se dan cuenta? ¿A quiénes está enseñando a orar el Señor? A los hijos de Dios. A aquellos que ya están en Cristo. Por lo tanto, esa lista de peticiones que Él va a exponer en ese modelo de oración son dados exclusivamente para
aquellos que son hijos de Dios. Así que cuando hablamos, más bien, cuando el Señor dice, y perdona nuestras deudas, lo que el Señor está diciendo allí es que nosotros tenemos el perdón de Dios garantizado. Por eso nos enseña a orar de esa manera. Y perdónanos nuestras deudas. Por supuesto, ese perdón está garantizado no porque nosotros se lo pidamos. Otra vez, la garantía de ese perdón está en lo que ya Cristo hizo por nosotros. Pero ¿cuántas veces tuvo que morir Cristo para perdonar nuestro pecado? Con una sola ofrenda fue suficiente. Y es en base a esa obra de Cristo que nosotros tenemos garantizado perdón diario para pecados diarios. Es de esa manera, hermanos, entonces que nosotros, como creyentes, y de manera específica los hombres, podemos entonces levantar manos santas. No quiero terminar esta parte sin enfatizar la principal conclusión que debe sacarse de este pasaje y que podría confirmarse a partir de otros. Y es que la iglesia, hermanos, está obligada a incluir en la adoración corporativa, que se expresa en sus reuniones formales, tiempos de oración corporativa. Tiempos de oración corporativa, dirigida no solo por los pastores, sino por los hombres de la iglesia. Por supuesto, designados por los pastores. No se debe ocultar el hecho de que la exclusión de esta parte de la adoración en la adoración corporativa es una violación al principio regulador de la iglesia, lo que les explicaba hace un momento. Una iglesia que no ora, pues así como una iglesia donde no se predica fielmente la palabra de Dios, no puede llamarse iglesia. Una iglesia que no ora es una contradicción abierta a lo que profesa. Y de hecho, oigan esto, una iglesia reformada, para ser más específico, una iglesia reformada que no ora como se enseña aquí en 1 Timoteo 2, es una contradicción viva a su propia fe en la soberanía de Dios y la incapacidad del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros, por un lado, afirmamos nuestra total incapacidad, que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Eso es verdad. Ahora, si lo afirmamos, ¿dónde están nuestras oraciones? Que buscamos depender del Señor. Y número 2, nosotros creemos que Dios es soberano. Eso es verdad. Si creemos que Dios es soberano, ¿dónde está nuestra confianza en ese Dios? ¿Ven? Entonces, una iglesia que carece de este elemento en la adoración es una contradicción abierta a la fe que profesa. Así como la iglesia no puede estar sin la predicación de la sana doctrina, tampoco puede sobrevivir sin la oración. Así como se ha dicho también, así como la predicación es el alimento para nuestras almas, la oración es el aire que respiran nuestras almas, fatigadas por el pecado nuestro y de otros. No podemos vivir sin la oración. Y ya como último, porque ya no me da tiempo para abundar más, pero quiero traer la definición que da un puritano sobre la oración. Yo creo que esto nos ayuda también a entender lo que es la verdadera oración, ya sea personal o sea pública. Esto es importante.
John Bunyan ha definido la oración como el derramamiento de nuestras almas a Dios. Es abrir el corazón a Dios. Les decía hace un momento, nuestra oración antes que nada es una actitud del corazón, ¿verdad? Es abrir nuestros corazones a Dios de una forma sincera, sensible y afectuosa. Una forma sincera. A Dios no podemos engañarlo. A los hombres sí, a Dios no. Por eso otra vez, levantar manos santas. Sincera. Sensible, porque debe venir del corazón. Sentir realmente lo que estamos expresando en la oración. Y afectuosa. Para cosas como las que Dios ha prometido en su palabra. Hermanos, ¿quieren tener respuesta a sus oraciones? Oren conforme a lo que Dios ha prometido. Oren conforme. Por ejemplo, ¿qué ha prometido Dios en su palabra? ¿Alguna idea? Bueno, estar con nosotros. ¿Cómo? Salvar. Bueno, a los que la leído, sí, correcto. Y ciertamente estamos llamados a orar por los inconversos, ¿no? Definitivamente. Ahora, el problema es que yo no sé si por todos los que yo ore son elegidos o no. Pero claro, obviamente que tenemos que orar por ellos. Eso no cabe duda. Pero cuando digo cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, por ejemplo, la unidad de la iglesia. ¿Eso es o no conforme a la voluntad de Dios? Pero por supuesto, Juan 17, la oración de Cristo, la oración sacerdotal, para que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean unos, que sean guardados perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Oh, wow. Entonces, hay garantía de que Dios va a responder por esa oración. La santificación. Santifícalos esa es otra petición, ahí mismo en Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y luego Pablo dice en Tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ahí está claro. Oramos por eso, ahí vamos a tener respuesta. Entonces, eso es orar conforme a la voluntad de Dios, por cosas como las que Dios ha prometido. Y como estaba diciendo, no quiere decir que no podamos orar por otras cosas que no están precisamente en explícitamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, si habla en Santiago, ¿no? Habla de orar por los enfermos. Esa es una responsabilidad. Ahora, lo que no hay seguridad es que Dios va a levantar al enfermo. Pero cuando oramos, por ejemplo, oramos en la iglesia por un enfermo y pedimos por la salud, por supuesto, pero casi siempre principalmente nos enfocamos en el alma de la persona. Si no es creyente, pues para que llegue a una verdadera convicción y arrepentimiento, ¿no? Que haya una conversión en la persona. Si es creyente, pues para que el Señor le dé gracia, resignación, fortaleza para sobreponerse a la circunstancia, ¿no es cierto? Pero no tenemos la seguridad o la garantía de que Dios va a sanar al enfermo. Exactamente, porque esa es otra de las cosas que el Señor nos enseña en la oración del Sermón del Monte. Hágase tu voluntad. Debemos estar dispuestos a que al final de cuentas se va a hacer la voluntad del Señor, no la nuestra. De hecho, aunque no es malo pedir por esas cosas, incluso por otras que parecen ser más materiales, aunque es legítimo orar por esas cosas, escuchen esto. No debemos orar para que Dios cambie las circunstancias. ¿Sí? Bueno, otra vez, sí podemos orar por esas cosas, pero no debemos esperar que Dios cambie las circunstancias precisamente. Más bien debiéramos orar pidiéndole al Señor que cambie nuestros corazones a la luz de esas circunstancias. Porque es muy probable que el Señor esté permitiendo que pasemos por una u otra dificultad con un propósito.
santificador. En el momento quizás no lo estamos viendo, pero Él sí lo sabe. Así que rogamos al Señor que cambie nuestros corazones en medio de esas circunstancias. Entonces, Dios, oramos porque Dios ha prometido responder a las oraciones conforme a su voluntad, de acuerdo a su palabra, para su gloria, por supuesto. Como empieza el Padre Nuestro diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Noten lo primero que tenemos allí, adoración. Santificado sea tu nombre. Debemos empezar con eso, con una invocación de quién es Él. O sea, no nos podemos acercar a Dios pretendiendo que es otro como nosotros. No. Claro, Él es nuestro Padre en Cristo. Pero es nuestro Padre y es Dios. Y luego, en los méritos de Jesucristo, esto aquí rápidamente, esto no quiere decir solamente que al terminar una oración, digamos, en los méritos de Cristo, en el nombre de Jesús, bueno, solemos terminar las oraciones de esa manera, pero en los méritos de Cristo, es mucho más que eso. Cuando orar en el nombre de Jesús o en los méritos de Cristo, antes que nada y por encima de todo, tiene que ver con la fe. Miren, yo sé que esto que va a decir de pronto va a sonar un poco fuerte, pero es verdad. Dios no escucha la oración de un impío. ¿Cómo? Así como lo oye. Dios no escucha las oraciones de los impíos. ¿Se acuerdan del Salmo? Y eso que él no era un impío en sí, pero mire cómo se expresa el salmista. Si observo iniquidad en mi corazón, ¿qué dice? El Señor no me escuchará. Ahora, si eso ocurre con un santo que está en un pecado sin confesar, ¿cuánto más con los impíos? Dios no escucha las oraciones de los impíos. La primera oración de un impío que Dios escucha es la oración de conversión, la oración de fe y arrepentimiento. Esa es su primera oración que Dios va a escuchar. Así que orar en los méritos de Jesucristo antes que nada significa que Dios escucha las oraciones de sus hijos, de los que están en Cristo. Eso significa orar, principalmente en los méritos de Jesucristo. Y es que, hermanos, miren, esto es consecuente con toda la doctrina. Si no estamos en Cristo, ¿cómo Dios nos va a escuchar? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Ve? Eso es lo más. Y luego dice, en el poder de su Espíritu. Obviamente nuestras oraciones, si bien son llevadas por medio de Jesucristo, no, vamos a decir, son débiles e incluso muchas veces van a ser, ¿cómo se diría? No van a ser apropiadas si no es por la ayuda y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lleva y el que transforma esas oraciones en el trono de la gracia. Son ese incienso aromático para que sean allá puestas delante del Señor. Aparte, como dice Pablo en Romanos 8, muchas veces no sabemos pedir como conviene. Exacto. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo para poder orar de acuerdo a su voluntad. Y quiero terminar con esto, solamente como una nota. Quizás los domingos no abundemos mucho en oración por causa del tiempo, ¿no? En peticiones específicas, ya sea de carácter espiritual o material. Damos prioridad a la predicación como centro de la adoración. Por eso, hermanos, y bueno, yo creo que casi todas las iglesias, por lo menos en la Reforma, también tienen un día entre semana
donde se reúnen más específicamente a eso, con ese fin, a la oración. Se trae un devocional, se presenta un mensaje corto, breve, con el fin de estimularnos a la oración, ¿sí? Y oramos. Entonces los hermanos que tienen acciones de gracias o los que tienen necesidades, peticiones, vienen y las presentan y oramos por ellas. Pero no podemos vivir sin la oración. No podemos vivir sin la oración. Y alguien pudiera decir, pastor, yo no tengo tiempo porque tengo muchas responsabilidades. Y la pregunta que les haría es, ¿acaso están más ocupados que el Señor? Yo sé que estos son convicciones al final de cuentas. El Señor y el Espíritu es el que trae convicción. Pero si ustedes miran lo que era un día del Señor, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, un día bien trabajado para el Señor, después de haber predicado, de haber sanado enfermos, de haber hecho cosas, etc. Y se fue a orar. Y se fue a orar. ¿Acaso estaba él más urgido que nosotros en cuanto a la necesidad de orar? Y digo esto, el pastor, él es el Hijo de Dios, por supuesto. Y como tal se debía a su Padre en ese sentido. Pero pregunta, ¿acaso el Señor Jesucristo, solo por poner un ejemplo, tenía pecados que confesar? ¿No? ¿Cuántos pecados nosotros tenemos que confesar? ¿Ven, hermanos? No es una opción esto de la oración. Bien, hermanos, vamos a dejar aquí lo de la oración. Vamos a hacer una pausa.